Queridos estudiantes, bienvenidos a la primera serie de videos resumen acerca del contenido que estamos trabajando en ciencias sociales. Vamos a comenzar con el primer contenido de la primera unidad, que es la complejización de las primeras sociedades. Nuestro objetivo en esta ocasión va a ser comprender y conocer el desenvolvimiento humano durante la prehistoria. Para eso vamos a trabajar un montón de conceptos importantes. Pongan atención. De partida es importante aclarar el concepto de la prehistoria. Este se refiere a que es el periodo de la historia de la humanidad que comprende desde el origen del hombre y de la mujer hasta la aparición de los primeros testimonios escritos. De la prehistoria estamos hablando de la etapa previa a la invención de la escritura, desde el surgimiento de la especie hasta el surgimiento de las primeras civilizaciones. Este periodo de tiempo lo contabilizamos desde los 2.400.000 años hasta los 4.000 años hasta la invención de la escritura. Acá pasamos por diferentes etapas que vamos a ir explicando más adelante, como lo son el Paleolítico, final de las glaciaciones, que son eventos geológicos, el Mesolítico y el Neolítico. Para poder construir la historia de estos grupos humanos que habitaron el planeta, solamente contamos con testimonios materiales, como lo son las construcciones, el arte, las pinturas rupestres o las herramientas que fueron utilizando. Y bueno, gracias al análisis de los restos dejados por estos seres humanos, podemos determinar sus principales modos de vida, sus actividades para sobrevivencia, etc. No hay que olvidar de que la prehistoria constituye el esfuerzo humano por dividir la historia en pequeños trozos o periodos de tiempo con características similares para poder hacerlos entendibles. En ese sentido, nosotros los seres humanos hemos inventado formas de dividir nuestra historia. Por ejemplo, acá vemos desde el surgimiento de la Tierra como objeto celeste. Antes de eso, desde la formación de las primeras formas de vida, 4.000 millones de años atrás, hasta el periodo terciario en el Plioceno, donde surgen los primeros homínidos. Su historia comienza en el periodo terciario, específicamente en la época del Plioceno, con la aparición de los primeros homínidos, Australopithecus, hace unos 7 u 8 millones de años atrás, junto con la aparición en el Pleistoceno de los humanos modernos, unos 200.000 años atrás, hasta nuestra época actual, que es el Holoceno. Recorrido por nuestra especie desde nuestros primeros ancestros, los primeros homínidos, hasta los humanos modernos, hay que entender un concepto bastante importante, que es la evolución. La evolución se lo puede considerar como el proceso continuo de transformación biológica de las especies. Es generación tras generación deben ir cambiando sus características para poder adaptarse a un entorno que también está cambiando. Cambios climáticos, cambios geológicos, etcétera, obligan a las especies a adaptarse. La evolución pretende explicar cuál es el origen de la vida y los mecanismos que están involucrados en su evolución. Esta teoría fue propuesta por Charles Darwin en 1859. Darwin básicamente proponía que toda la vida tenía un origen en común, ya sea vida de origen animal o vida de origen vegetal, pero que esta vida se fue transformando, variando acorde a cambiaban las condiciones ambientales y se fue adaptando. Las especies que no se podían adaptar a los cambios o a las nuevas condiciones con suficiente rapidez se extinguían. Muchas especies, entre los que podemos contar a los dinosaurios, los milodones, tigres, dientes de sables, incluso homínidos, parientes bastante cercanos del ser humano. Permite aplicar el concepto de evolución a nuestro desarrollo hasta convertirnos en lo que somos hoy en día. Podemos encontrar dos grandes procesos. El primero, la hominización, que tiene que ver con los cambios físicos que fuimos sufriendo durante el proceso de la evolución. Y el otro es el desarrollo cultural o la humanización, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento abstracto, con la comunicación y todos los elementos que nos permiten desarrollar una cultura. Primeramente nos vamos a centrar en la hominización. En ese sentido podemos ver que todas las especies humanas que han existido en el planeta se diferencian unas de otras. Hay características distintas entre ellas. La evolución humana no es un proceso lineal. No es como que yo dijera de un Australopithecus saltamos al Homo sapiens. Todo lo contrario, es un proceso complejo donde muchas especies van surgiendo y otras se van extinguiendo. Nosotros aparentemente somos una rama más dentro de este proceso de la evolución. Que es un proceso complejo donde las especies se reproducen, mutan y adaptan para sobrevivir a su entorno.
Llegado a este punto, podemos explicar uno de los procesos que nos permite ser los seres humanos que somos hoy en día, la adaptación física. Esa es la hominización. Se distinguen principalmente cuatro características importantes dentro de este proceso de evolución. El primero tiene que ver con la disminución de la musculatura del aparato masticatorio. Esto quiere decir que nuestras mandíbulas se hicieron más pequeñas porque nuestros alimentos no requerían que usáramos tanta fuerza para poder masticarlos y después poder digerirlos. Esto posibilita que nazcan nuevas funciones del lenguaje. Podemos articular palabras como las podemos articular hoy en día. Otro elemento importante dentro de este proceso de la hominización es el movimiento de rotación del pulgar. Aunque parece bastante simple, el movimiento de presa de precisión o el movimiento de pinza nos permite manipular herramientas, lo cual fue una ventaja bastante importante para poder sobrevivir en los medios hostiles y poder transformar a sí mismo el entorno. Otro, otro elemento bastante importante dentro de este proceso es el desarrollo del bipedismo, la capacidad de caminar erguidos en dos pies. Eso nos permitió dejar libre la cabeza para poder establecer la vista o también usar las manos para la manipulación de objetos, sumado al movimiento de rotación del pulgar. Por último, uno de los elementos más característicos de nuestro desarrollo como Homo sapiens es el aumento de la capacidad craneana. Nuestros cerebros, a medida que fuimos evolucionando, físicamente se fueron haciendo más complejos y fueron permitiendo un desarrollo intelectual, el cual se evidencia, por ejemplo, en el desarrollo del pensamiento abstracto, en el desarrollo del lenguaje y muchos otros ejemplos. Es así que, para resumir, el concepto de hominización se refiere a los cambios físicos que sufren nuestros ancestros para llegar a transformarse a lo que somos hoy en día. Te invito a considerar las similitudes y las diferencias entre nosotros los seres humanos y animales pertenecientes a los primates, como por ejemplo un gorila. El segundo elemento dentro del proceso de evolución humana, que es el desarrollo cultural. Para eso tenemos que entender primero lo que es cultura. La cultura es el conjunto de características materiales y espirituales de una sociedad o grupo humano. Son las que definen las características identitarias de estos grupos humanos. Por ejemplo, la religión, el conocimiento de cómo se hacen las cosas. Básicamente, cultura se podría reducir o se podría simplificar en todo lo que es capaz de ser aprendido por otra persona y que es capaz de ser transmitido hacia otras generaciones. Es correcto precisar que dentro del proceso de evolución, el desarrollo cultural es más tardío que el desarrollo físico, que la hominización. Se puede decir que los seres humanos modernos nacen hace aproximadamente 200.000 años en el pasado. En cambio, las características culturales que podríamos definir como contemporáneas hoy en día las encontramos hace 70.000 años. Dentro de estas características del desarrollo cultural de los seres humanos se encuentran el desarrollo del lenguaje articulado con palabras. También el desarrollo de pensamientos abstractos, por ejemplo, el pensar acerca de si hay vida más allá de la muerte, etcétera, son parte del pensamiento abstracto que desarrollamos en esta evolución cultural. Este desarrollo cultural nos permite una herramienta bastante importante que es el traspaso de conocimientos de generación en generación. Por ejemplo, el conocimiento sobre la técnica, cómo hacer un cuchillo, una herramienta indispensable para la sobrevivencia, se puede pasar de generación en generación a través del lenguaje. Esta es la importancia del desarrollo cultural y lo que nos permite llegar a ser hoy día la especie dominante del planeta. Por supuesto, de nuestra capacidad de asociarnos y de actuar en grupos, ayudado justamente por el desarrollo del lenguaje.